Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa católico cristiano La Verdadera Fe a través de Excelente 92.1 FM. Hoy lunes damos inicio pues al programa católico La Verdadera Fe. Recuerden que este programa se transmite todos los lunes a partir de las 8 de la noche por Excelente 92.1 FM y hoy estamos pues haciendo nuestro primer programa, haciendo una prueba o en periodo de prueba. Vamos a ir mejorando, vamos a ir cada día llevándoles a ustedes este programa por Facebook para que el amor de Dios llegue a todos ustedes, para que el amor de Dios llegue a ustedes no solamente a través de la frecuencia modulada de Excelente 92.1 FM, sino que vamos a estar transmitiendo vía Facebook para que también conozcan la verdad, que eso es lo que nos pide Jesucristo, que la verdad nos hará libres. Quien tiene el inmenso placer de compartir con todos ustedes, hermanos, Héctor Coronil, productor nacional independiente de radio y televisión, 24.447, bajo la dirección del señor Leonardo Ojeda. Estamos transmitiendo también por Facebook, puedes buscar este programa en la página del programa católico La Verdadera Fe en Facebook y también buscar mi Facebook Héctor Coronil. Hoy vamos a estar teniendo un tema muy importante para todos ustedes y para todos nosotros. Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdad? Fíjense ustedes que si usted le pregunta por lo menos a un hermano evangélico, usted le pregunta ¿cuál es la verdadera iglesia de Dios? El hermano evangélico le dirá, la verdadera iglesia de Dios somos nosotros, los evangélicos. Y si usted le pregunta a un evangélico adventista, igualmente le dirá, somos nosotros los evangélicos adventistas. Y si le pregunta un testigo de Jehová, a un mormón, le va a decir, nosotros somos la verdadera religión, la verdadera iglesia de Dios. Igualmente, si le pregunta a un católico, el católico le va a decir, nosotros somos la verdadera iglesia de Dios. Por lo tanto, ¿cómo podremos hacer nosotros para saber cuál es la verdadera iglesia de Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque entre muchas iglesias, muchas religiones, muchas sectas, es fácil de decidirse por una secta, por una iglesia, y podemos caer en un error, equivocarnos y irnos por la iglesia que no es de Dios. Nosotros, la Iglesia Católica, y en mi persona, mi programa católico, La Verdadera Fe, le voy a dar pruebas. En primer lugar, le voy a dar pruebas de la razón y de la lógica, porque nosotros creemos que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia de Dios, y también les voy a dar pruebas bíblicas basándome en la palabra de Dios. Vamos a empezar preguntándonos o reflexionando. Todos nosotros somos personas inteligentes. Dios nos creó con una sabiduría o un cerebro para pensar. Pues somos inteligentes y debemos reflexionar y razonar para no dejarnos engañar. Nosotros, cuando alguna persona llega a nuestra casa y nos explica la palabra de Dios o agarra la Biblia y nos dice tal, este versículo es tal, y usted cree en esa persona, usted no tiene que creer a ciegas, usted tiene que primero averiguar si lo que le está diciendo esa persona a usted es la verdad. Porque seguramente usted le dice, si usted en el Salmo 91 del Antiguo Testamento, el Salmo 91 dice que te tires de lo alto y los ángeles te sostendrán y no dejarán que tu pie tropiece alguna piedra. Entonces, a usted le dicen eso, haga la prueba, láncese de un edificio para que vea que los ángeles lo van a sostener y su pie no va a tropezar de ninguna piedra. Lógicamente, usted no lo va a hacer. ¿Qué se lo impide que usted lo haga? Primero, la razón. Por lo tanto, debemos también utilizar la razón para la palabra de Dios. El hecho de que una persona vaya a la iglesia, a su casa, con la Biblia debajo del brazo
y abra la Biblia, hermanos, en el versículo 1 dice tal cosa, en el capítulo 2, por lo tanto, yo soy la verdadera religión, las demás religiones no sirven. Y quede usted, oh, ese hermano sí sabe, yo de ahora en adelante voy a ser evangélico, voy a ser testigo de Jehová. Depende el que dio la casualidad que llegó a su casa y usted le atendió. Pero ¿qué tiene que hacer usted primero? Primero voy a investigar a ver si lo que me dijo el hermano evangélico, si lo que me dijo el hermano mormón, si lo que me dijo el hermano de testigo de Jehová, si lo que me dijo el hermano es verdad. Para eso tenemos nosotros que utilizar la razón que Dios nos las dio para que nosotros pudiéramos investigar eso. Así que quedamos que si alguien le predica, aunque cargue la Biblia, eso no es garantía de que le esté diciendo la verdad. Así que esa persona puede convertir a 1000 personas, a 100 personas, y esas 100 personas, igual que la persona que los convirtió, pueden estar todos equivocados, porque no es garantía de la verdad el cargar la Biblia. No es garantía, eso no me lo garantiza, porque lo puede estar interpretando mal y me puede estar enseñando algo mal, perdón. Así que vamos a hablar en este programa sobre las pruebas que tenemos nosotros los católicos para dárselas a todos ustedes, a los evangélicos, a los testigos de Jehová y a todas las religiones que existen, a todas las sectas que existen, de por qué nosotros estamos seguros de que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesucristo. También hay personas, hermanos, que dicen, yo no soy de ninguna religión. Yo le rezo a Dios, así me dijo una vecina hace como 3, 4 días, me dijo, yo no soy de ninguna religión, yo le rezo a Dios a mi manera, yo me pongo en una parte sola, le pido a Dios y eso me basta. Yo no soy de ninguna religión y yo me porto bien. Pero allí está cometiendo un error porque la palabra religión viene del latín religare, que significa religar, o sea, ligarse. Cuando usted cree en Dios, usted está ligándose con Dios, usted está ligándose con Dios, Dios con nosotros. La palabra de Dios dice que cuando nació Jesús era Dios con nosotros, el Emmanuel. Eso es religión. Religión es ligarse con Dios, es creer en Dios, Dios que viene a mi vida, Dios que viene al mundo, Dios que se liga entre mi manera de vivir y mi manera de ser. Por lo tanto, toda persona que cree en Dios es un ser religioso. La única manera de que las personas no sean religiosas es que no crean en Dios, que sean ateos o que no crean en nada. Sin embargo, todos los que creemos en algo o creemos en Dios somos seres religiosos porque estamos religando nuestra creencia de Dios con nuestra vida terrenal. Vamos a empezar, hermanos, hablando con la lógica, con la razón. Yo le quiero preguntar si hay algún hermano evangélico o un hermano protestante o el testigo de Jehová que me diga dónde está enterrado el cuerpo de San Pedro. El cuerpo de San Pedro. Ahorita tenemos la tecnología, a través de la internet podemos investigar cualquier cosa que nosotros queramos descubrir de la historia o cualquier cosa que nosotros queramos saber. Nosotros nos metemos en Google, escribimos ahí la información y allí nos sale muchísima información, bastante información. Bueno, el cuerpo de San Pedro, que fue crucificado pero de cabeza, San Pedro lo crucificaron al revés, con la cruz de cabeza, porque él dijo, hay una tradición que él dijo cuando lo fueron a crucificar, él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. ¿Por qué él dijo eso? Porque él había negado a Jesús 3 veces y no se sentía digno. Por lo tanto, lo crucificaron de cabeza. ¿Dónde está enterrado el cuerpo de San Pedro? Utilizando la razón. Se descubrió, ¿lo descubrió quién? No lo descubrió la iglesia, lo descubrió la arqueología. La arqueología es la ciencia que estudia los cadáveres, las cosas que están enterradas del pasado, es la arqueología. La arqueología encontró a prueba cierta, verídico, lo pueden buscar por internet, que el cuerpo de San Pedro, los restos de San Pedro, el apóstol, están bajo el altar del Vaticano, donde está el Papa. En el Vaticano, en la iglesia de San Pedro, en Roma, se encuentra enterrado el cuerpo
de Pedro, debajo del altar, ¿de quién? Del Papa. Allí se encuentra el cuerpo de Pedro. Encontrado hace pocos años, fue encontrado el cuerpo de Pedro. Si quiere tener más información sobre esto, lo invito a introducirse en Google y allí va a encontrar toda la información. Ahora me pregunto yo, a través de la razón, ¿por qué el cuerpo de Pedro, el apóstol de Jesucristo, en el cual Jesús fundó su iglesia, está enterrado debajo del altar del Papa? ¿Por qué no lo tienen los pastores evangélicos enterrados en sus capillas? ¿Por qué no lo tienen los luteranos, los adventistas, los testigos de Jehová? ¿Por qué no lo tienen los mormones? ¿Por qué lo tiene la iglesia católica? Si la iglesia católica no es la verdadera iglesia de Dios, la iglesia evangélica debería de haber tenido el cuerpo de San Pedro enterrado en una de sus capillas, porque ellos son la iglesia de Cristo, es lo que dicen, pero no lo tienen. San Pablo murió decapitado, a San Pablo le cortaron la cabeza. Y hace pocos años, también lo puede buscar en Google, la arqueología lo descubrió, en la capilla de San Pablo, la Basílica de San Pablo en el Vaticano. Hicieron los estudios arqueológicos subterráneos y allí encontraron el cuerpo de San Pablo. Todavía se está haciendo estudios para ver si allí mismo se encuentra la cabeza, porque no se sabe, todavía está en estudio, pero ya se sabe que es el cuerpo de San Pablo, que estaba debajo de la Basílica de San Pablo en el Vaticano, en Roma. Pregunto yo, ¿por qué el cuerpo de San Pablo, que fue el primero fundador, de la iglesia, que llevó el mensaje del evangelio a los que no eran judíos, no lo tienen los hermanos evangélicos? ¿Por qué no lo tienen los hermanos mormones? ¿Por qué no lo tienen? ¿Por qué lo tiene la iglesia católica? Allí empiezo a darle pruebas a ustedes, hermanos, de que la iglesia católica es la verdadera iglesia de Dios, utilizando la razón. Todavía no he ido a la Biblia. Tengo muchísimas pruebas de la Biblia, pero no las puedo dar todas en el programa de hoy porque pasaríamos toda la noche o todas 24 horas aquí. Voy a dar algunas pruebas. Por eso estamos ahorita dándole pruebas de la razón. Ahora vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios en Mateo 16. Les aconsejo a todas las personas que están en sintonía, por favor, que busquen su Biblia para que también compartan y vean que lo que estoy diciendo sí aparece en la Biblia. Vamos a buscar Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Allí ustedes pueden buscar en su misma Biblia. Recuerden que nosotros tenemos que tener la Biblia en la casa, no para tenerla guardada, empolvada, sino para leerla. Mateo 16, versículo 18. Vamos a buscar por aquí, versículo 18. Entonces tenemos, y yo, a ver, 17, versículo 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerlas. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Así que vemos lo que Jesús le dice a Pedro. Los hermanos evangélicos dicen que cuando Dios o Jesús de Nazaret le dice al apóstol Pedro, le dice, y yo te digo, como dice la palabra de Dios, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús, ¿y qué hizo así? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, Jesús que se señaló él mismo, edificaré mi iglesia. Según ellos, pero la palabra de Dios nos dice sobre esta piedra, ahí no hace ninguna señal. Pedro antes se llamaba Simón. Y cuando Dios le hace la promesa, yo le digo ahora que tú eres Pedro, o sea, le cambia el nombre de Simón a Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. A ti
a ti, no a mí, porque si yo me estuviera diciendo yo soy piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, entonces diría yo a mí mismo me daré las llaves del reino de los cielos. No, Jesús está diciendo a ti te daré las llaves de del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. A ti te daré la llave. Son 4 cosas que le promete Jesús a Pedro. Tú eres Pedro, tú, o sea, tú, no yo, te daré. O sea, eso es de dar, eso no es de algo de singular, sino es algo hacia la otra persona. Lo que ates, o sea, lo que tú ates y lo que desates. Así que Jesús agarra a Pedro, que es el papa de la iglesia. El primer papa fue Pedro, que se llamaba Simón, le cambia el nombre, le pone Pedro y le da las llaves del reino de los cielos, lo que ate, lo que desate. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es cierto que Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo es Dios, pero Pedro no le está quitando autoridad a Jesús, porque Jesús es la piedra angular, pero Pedro es la piedra de la iglesia. Y sobre esta piedra edificaré, dice Jesucristo, mi iglesia. Eso quiere decir que hay una iglesia que fundó Jesús, que la fundó sobre Pedro y es de Cristo. Edificaré mi iglesia. Jesús no dice edificaré las iglesias o edificaré la palabra de Dios para que todo el que la lea pueda fundar su propia iglesia. No, Jesucristo fundó una iglesia. No es que una persona, después de que haya sido borracho, después de que haya sido ladrón, después que haya sido asesino, se arrepiente de su pecado, lee la palabra de Dios y yo soy pastor, yo voy a fundar una iglesia. Va al patio de la casa, lo limpia, consigue unos banquitos prestados y le pone, iglesia, Dios está vivo, iglesia, Dios vive, iglesia, luz del horizonte, luz del... No, nadie puede fundar más iglesias, solamente hay una iglesia que fundó Jesucristo hace 2000 años sobre Pedro, piedra de la iglesia. Por eso dice, yo edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que desates en la tierra será atado en el cielo y viceversa. Lo que ates en el cielo será desatado en la tierra. Fíjense que Jesús dijo, yo soy, no dijo yo soy la piedra, dijo tú eres la piedra, porque Jesús tiene autoridad y tiene poder y lo puso como piedra de la iglesia, no como piedra de salvación. La piedra de salvación es Jesucristo, la piedra que no puede, la piedra verdadera, donde está cimentada la salvación. La fe es Jesucristo, es la piedra angular, pero de la iglesia, Pedro, Jesucristo lo constituye piedra de la iglesia. Pedro no le quita los poderes a Jesús. En ningún momento. Jesús sigue siendo Dios, sigue siendo poderoso, sigue siendo el Salvador, simplemente que Pedro ahora es el pastor de la iglesia, el jefe de la iglesia. Podemos buscar ahora, hermanos, número 27, versículos 15 en adelante. Bueno, para los próximos programas voy a traer otra persona para que me vaya buscando en la palabra de Dios, para así llegar a ustedes con más rapidez, para que vaya buscando aquí. Entonces tenemos número 27, versículo 15. Números 27, versículo 15 en adelante, y nos dice, si el que consagró la casa desea rescatarla, ya, número 27, estoy leyendo mal, números, me estaba yendo para Levíticos. Aquí tenemos número 27, versículo 15. Número 27, versículo 15. Y lo tenemos por aquí. Dijo Moisés a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todo viviente, ponga un hombre al frente de esta comunidad. Ponga un hombre, o sea, un hombre de carne y hueso, al frente de esta comunidad. Uno que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, para que no quede la comunidad de Yahvé
como rebaño sin pastor. Que Dios ponga un hombre de carne y hueso, no un santo, no poderoso, de carne y hueso, frente a la comunidad, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar para que no quede la comunidad, como dice de Yahvé, como rebaño sin pastor. Respondió Yahvé a Moisés. Esto fue a Moisés en el Antiguo Testamento. Toma a Josué, hijo de Nun, hombre, ahí lo está diciendo, hombre en quien está el Espíritu. Aquí viene lo importante. Imponle tú la mano. Aquí dice, imponle tú la mano. Ya ve, respondió, imponle tú la mano y colócalo delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad para darle órdenes en presencia de ellos. Lo dice clarito, número 27, versículo 15 en adelante. Dios le dice a Moisés, ¿por qué le está diciendo? Porque Moisés ya había llevado al pueblo de Israel a la tierra prometida. Estaba viejito, iba a morir. Moisés no es eterno. ¿Qué pasa? Dios le dice que coja a un hombre de carne y hueso de la comunidad y que algo importante, imponle tú la mano. Aquí tenemos un dato, así que vaya prestando mucha atención. Imponle tú la mano. Así que a través de la imposición de manos se nombra a un pastor del pueblo, igual que Jesús hizo con Pedro. A Pedro lo nombró Jesús como pastor del pueblo. Pastor del pueblo. Así que vamos a Lucas 22, versículo 31, el Nuevo Testamento, hermanos, los que tienen la Biblia en su casa. Lucas 22, versículo 31. Lucas 22, versículo 31. Bueno, recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de Excelente 92.1 FM y también pueden sintonizarnos por Facebook. Puedes sintonizarnos por Facebook buscando Programa Católico La Verdadera Fe y buscando también a mi persona en el Facebook, Héctor Coronil. También por allí puedes interactuar con nosotros. Capítulo 22, versículo 31. Así que vamos a leer lo que nos dice Lucas, capítulo 22, versículo 31. Versículo 31. Nos dice por aquí, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti, dice Jesús. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti. Fíjense ustedes, Jesús no rogó en la palabra de Dios ni por Mateo, ni por Lucas, ni por Juan, ni por Judas. Solamente oró por Pedro. ¿Por qué oró? No da más por Pedro. Porque Pedro lo había constituido Jesús jefe de su iglesia. Y por eso nosotros los católicos decimos que el Papa no se equivoca en cuestiones de fe. No estamos diciendo que Jesús oró para que no pecara, no. Fíjense que Pedro lo negó 3 veces después de esto. ¿Qué pasa entonces? Que el Papa no se equivoca en cuestiones de fe. Lo que el Papa diga en cuestiones de fe es palabra de Dios, porque Dios oró para que su fe sea firme, para que su fe sea fuerte. ¿O es que acaso la oración que hizo Jesús por la fe de Pedro no vale? Además de eso, le dio las llaves. Lo que tú ates en la tierra, o sea, lo que decide el Papa en la tierra, Dios lo toma como verdad en el cielo. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. No porque Pedro tenga el poder, no, el poder lo tiene Dios porque Dios le dio la autoridad a Pedro de atar y desatar. Además, allí está en la iglesia del Papa, está Pedro, el apóstol, enterrado debajo del altar. Y qué casualidad, hermanos, que la palabra de Dios dice, y sobre esta piedra edificaré mi
iglesia, una iglesia, la iglesia de Jesús sobre la piedra, y debajo del altar, debajo de la iglesia, está edificada el Vaticano, la iglesia donde se encuentra el Papa, su iglesia, encima de la tumba de Pedro. No se había descubierto hasta hace esos años. Entonces, la razón me da a mí la fuerza, la fe de que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia de Dios, la iglesia de Dios Todopoderoso. ¿Cómo se transmite, hermanos, la autoridad? Sepan ustedes que Pedro, Pablo, todos los hermanos que existieron, todos los apóstoles murieron, todos murieron martirizados, muertos. No puede ser que al acabarse los apóstoles se acabe la iglesia de Cristo. Hay una manera que Dios propuso, que ya lo leí en el Antiguo Testamento, que es la imposición de las manos. La imposición de las manos. Busquemos Hechos 1, versículo 15. Hechos de los Apóstoles, versículo 15. Por aquí lo tenemos. Hechos 1, versículo 15. Y dice así: uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas en el mismo propósito eran de unas 120. Bueno, aquí vemos Pedro puesto en pie ante los hermanos. Aquí volvemos a ver otra vez a Pedro, la primacía de Pedro, jefe de los apóstoles, jefe de la iglesia, Pedro. Entonces, ¿por qué vamos a buscarlo en palabras de Jesús? Jesús mismo le da a Pedro la autoridad para cuidar las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Las ovejas es la iglesia. Las ovejas somos nosotros. Vamos a leer Juan 10, versículo 16. Juan 10, versículos 16. Lo buscamos por aquí y nos dice, versículo 16, nos dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir. Aquí tenemos la palabra de Jesús. Y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesucristo es el buen pastor, todos lo sabemos. No hay otro pastor como Jesucristo, pero Jesucristo, después de su muerte y crucifixión, resucita y sube a la derecha de Dios Todopoderoso. Sin embargo, Él quiere dejar un pastor. Como hay un solo pastor, así habrá un solo redil, la unidad de la Iglesia Católica. Lo que cree un católico aquí, lo cree un católico en Estados Unidos, Francia, Europa, Alemania. Si usted va a una misa aquí en la catedral o en la Cristo Rey o en la iglesia de Guamachal y se va para Houston, Australia, la India, Japón y va a una misa allá, se va a sentir en casa, porque es la misma misa, es la misma fe, la misma creencia, la unicidad de la Iglesia Católica. Una sola iglesia, una sola fe. Creemos lo mismo en todo el mundo entero. En cambio, los hermanos separados entre las mismas iglesias, sino que me lo digan los hermanos separados, creen una cosa y otros creen otra. Los adventistas creen uno, los libres creen otra. Incluso dentro de las mismas iglesias no se ponen de acuerdo en la fe. Vamos a leer Juan 21, versículo 15. Juan 21, versículo 15. Tenemos por aquí versículo 11, 15. Después de haber comido, dijo Jesús a Simón, Pedro. ¿Sabe que Simón se llamaba antes y le cambió el nombre? La Biblia lo recalca, la palabra de Dios. A Simón Pedro. Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le pregunta Jesús a Simón, a Pedro. Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, escuchen bien, apacienta a mis ovejas. Pero Jesús no se queda conforme y vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, o hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta a mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quiere? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús, apacienta a mis ovejas. Pedro, papa, pastor de la iglesia, el pastor de las ovejas, del redil que llamamos la Iglesia Católica, comprobada por la Biblia. Vamos ahora a seguir que Pedro es el que pastor de la iglesia. Pero ¿cómo se heredó ese poder si Pedro murió, como lo estaba diciendo anteriormente? Los apóstoles fueron crucificados, unos muertos sin cabeza, todos murieron mártires. ¿Por qué no se acabó la iglesia? Porque ese poder se heredaba como Moisés en el Antiguo Testamento a través de la imposición de las manos. Para resumir, recuerden ustedes, pueden buscar en Hechos capítulo 9, allí sale Saulo. Saulo perseguía a la iglesia de Cristo, no a Jesús. Recuerden que cuando Saulo se cae del caballo, que dicen que se cayó del caballo, que se le apareció a Jesús, ya Jesús había resucitado y ya estaba en el cielo. Pablo no tuvo la oportunidad de compartir con él, sino que Pablo era un judío fariseo que persiguió a la iglesia de Cristo. Y Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, cuando cae, que no lo ve, sino que ve una gran luz, le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, Jesús ya había resucitado, estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús. Lo dice bien claro, búsquelo en Hechos capítulo 9, no lo vamos a leer porque se nos va a extender el programa, pero allí lo dice. Cuando Jesús se le aparece a Saulo, le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué me persigues? Le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo andaba persiguiendo a los cristianos para meterlos en la cárcel. Eso lo saben los evangélicos, lo saben todos los hermanos. Pero Dios ve que Dios le dice que lo está persiguiendo a él. O sea que el que persigue a la iglesia de Cristo está persiguiendo a Jesús. Por eso yo les digo, tengan mucho cuidado. Ustedes que hablan mal de la iglesia católica, que le dicen la prostituta, que le dicen la gran ramera, que insultan a la Virgen María, la Madre de Dios, que lo trajo al mundo, que lo parió, que lo amamantó, que Jesús vivió durante 30 años con ella, insultan a la Madre de Dios, insultan a la iglesia. Tengan cuidado porque aquí dice Jesús mismo, soy Jesús a quien tú persigues. Así que piénsenlo bien, hermanos y hermanas, antes de ofender a la Iglesia Católica, antes de ofender a la Virgen Santísima, porque estarías ofendiendo y persiguiendo al mismo Jesús. Vamos a darle brevemente unos pequeños ejemplos de cómo se transmite el poder, la autoridad de ser pastor, de ser sacerdote, de ser obispo, de ser diácono, solamente por la imposición de las manos. Buscamos Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Esto es solamente algunos ejemplos, hermanos, porque yo puedo buscarle en la Biblia miles de pruebas de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Dios. Capítulo 1, versículo 6. Buscamos por aquí. Versículo 1, capítulo 1, versículo 6. Estoy un poco, de la vista un poco lento, pero aquí consigo las cosas. 4, 5, 6. Por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. San Pablo le manda esta carta, segunda epístola de Timoteo. Vemos aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le impuso las manos a Timoteo para que recibiera el Espíritu, la autoridad de ser
sacerdote, de ser obispo, de poder predicar, de ser pastor de la iglesia. También buscamos Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 22. Tenemos por aquí, versículo 22, no. Aquí dice, no te precipites, mire, capítulo 5, versículo 22 de Timoteo. No te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro. Fíjate este consejo, no te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro, consérvate. Ahí hay una clara prueba de que es a través de la imposición de las manos. Entonces podemos ver que cualquiera persona que haya sido lo que haya sido, delincuente, ladrón, lee la Biblia, se convierte y yo soy pastor y funda su iglesia. Yo soy pastor. Nadie puede ser pastor a menos que esté en la verdadera iglesia de Dios y haya recibido la imposición de las manos de parte de un descendiente de los apóstoles. Los apóstoles le impusieron las manos a personas, ellos murieron, las personas que quedaron vivos impusieron las manos a otros, murieron también y así fueron de generación en generación hasta nuestros tiempos. Yo le quiero preguntar a un pastor que me esté oyendo, ¿qué pastor había antes de ese pastor que usted tiene en su iglesia? Después, si usted me dice qué pastor había antes de esa iglesia y me lo repite, me tiene escrito, ¿qué pastor hay? Lo que él falleció o dejó la iglesia, ¿cuál estaba antes? ¿Y cuál estaba antes? ¿Y cuál estaba antes? A ver hasta cuándo llegan. Nosotros tenemos la lista de todos los papas, desde San Pedro hasta el Papa Francisco, hasta nuestro Papa actual. Tenemos toda la lista y eso lo confirma la historia, también la razón. Bueno, queridos hermanos, hoy estamos compartiendo un poco en el programa católico cristiano La Verdadera Fe. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través del 0235-342-6129, 0235-342-6129, o puedes llamarme o enviarme un mensaje de texto al 0424-335-8408. Mi nombre es Héctor Coronil. Con gusto, con cariño, estaremos debatiendo y demostrándote con pruebas que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo. Así que vamos a un poco de música y ya volvemos con más de tu programa católico cristiano, La Verdadera Fe.